Cuando piensas en el Everest, seguro te imaginas la cima del mundo, Vermino, ¿verdad? El símbolo máximo del logro humano, el punto más cercano al cielo que podemos tocar con nuestros propios pies. Pero para quienes se atreven a desafiarlo, para los que entran en su reino de hielo y silencio, la montaña muestra una cara muy distinta, la de un guardián de secretos, donde la vida y la muerte están separadas por un hilo de aire. Más de 300 personas han perdido la vida en sus laderas y sus cuerpos son un recordatorio de lo frágiles que somos. Pero ¿qué pasa con los misterios que no se explican con la falta de oxígeno o una simple tormenta? ¿Qué hay de esas historias que susurran los vientos helados, de los enigmas que siguen ahí congelados en el tiempo? El Everest no es solo la cima del mundo, es el cementerio más alto del planeta y un archivo de misterios que nos rompen los esquemas. Es un lugar donde las hazañas del alpinismo se mezclan con lo inexplicable, donde las tragedias personales abren debates éticos gigantescos y donde la propia montaña parece tener vida, un pulso que la hace crecer y cambiar de formas que apenas empezamos a entender. Hoy no vamos a escalar sus laderas, ¿no? Sino a sumergirnos en sus enigmas. Hoy desenterramos las historias congeladas del Everest, desde una expedición perdida que podría reescribir la historia, pasando por los fantasmas que acompañan a los escaladores, hasta los secretos que demuestran que el Chomolungma, la madre del universo, sigue guardando sus secretos con un recelo implacable. En la historia del alpinismo hay una pregunta que lleva un siglo obsesionando a todos. ¿Llegaron George Mallory y Andrew Sandy Irvine a la cima del Everest en 1924? Eso sería casi 30 años antes de la conquista oficial de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Esto no es solo una pregunta para los libros de historia, es el misterio fundador del Everest, una historia de pura ambición, tecnología de la edad de piedra y un silencio que ya dura 100 años. El 8 de junio de 1924, George Mallory, un escalador carismático, y el joven ingeniero Andrew Irvine fueron vistos por última vez. Un compañero de expedición, Noel Odell, los vio a lo lejos, como dos puntitos negros, avanzando con una determinación increíble hacia la cumbre. Estaban a solo unos cientos de metros de la cima, y entonces las nubes los envolvieron y se los tragaron para siempre, borrándolos de la vista y de la historia. Durante 75 años, el misterio se quedó ahí intacto. Se escribieron libros, se lanzaron teorías, pero no había ni una sola prueba. Todo cambió en 1999, cuando una expedición de búsqueda encontró algo increíble: el cuerpo congelado y casi perfectamente conservado de George Mallory a 8.155 metros de altura. El hallazgo fue un bombazo, pero en lugar de cerrar el caso lo llenó de más preguntas. El cuerpo de Mallory tenía heridas de una caída fatal, pero su posición sugería que podría haber estado bajando, no subiendo. Y faltaba algo crucial: la pequeña cámara Kodak que llevaban. Si hubieran llegado a la cima, es casi seguro que se habrían tomado una foto. Esa cámara se convirtió en el santo grial del montañismo. Toda la atención se centró entonces en Andrew Irvine. Él era el experto en los equipos de oxígeno y probablemente el que llevaba la cámara. Pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. Durante décadas, su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados de la montaña. A pesar de los rumores y las noticias falsas que surgen de vez en cuando, a día de hoy no hay ninguna prueba creíble de que se hayan encontrado sus restos. La búsqueda sigue, impulsada por la esperanza de que encontrar a Irvine signifique encontrar la cámara y con ella la respuesta. ¿Fueron ellos los primeros? ¿Murieron subiendo o bajando después de saborear la gloria? Mientras esa cámara no aparezca, el Everest se aferra a su secreto y la historia oficial se queda como está, pero con un enorme signo de interrogación congelado a su lado. Imagina que estás solo en el límite de la resistencia humana, donde la soledad es total y la muerte te pisa los talones. Justo en ese momento, algunos supervivientes han contado que sintieron algo tan extraño como reconfortante: la presencia de alguien invisible a su lado. No es un fantasma ni una alucinación cualquiera, es una especie de compañero silencioso y benévolo que les da consuelo, guía y fuerzas para seguir. A este fenómeno se le conoce como el síndrome del tercer hombre. El nombre viene de una experiencia del explorador Sir Ernest Shackleton, que en 1916, durante una travesía desesperada por la Antártida, sintió que en su grupo de 3 había una cuarta persona invisible. Pero es en el Everest donde este fenómeno se ha vuelto leyenda. Uno de los casos más famosos es el del alpinista británico Frank Smythe. En 1933, intentando llegar a la cima en solitario, se sintió tan acompañado que partió su trozo de pastel de menta para compartirlo con su amigo fantasma. No había nadie, pero la sensación de que alguien estaba ahí era, según él, innegable. El legendario Reinhold Messner, el primer hombre en escalar el Everest sin oxígeno, también contó algo parecido en su descenso del Nanga Parbat. Sintió que alguien bajaba con él, siempre a su derecha, justo fuera de su vista. No se atrevió a mirar, pero sentía su presencia con una certeza absoluta, una compañía que le ayudó a no perder la concentración. Y no es algo del pasado. El escalador Joe Simpson, autor de Touching the Void, contó cómo una voz dentro de su cabeza lo guió mientras se arrastraba con una pierna rota durante 3 días en los Andes. ¿Pero qué es esta presencia? La ciencia tiene sus teorías. Los neurólogos creen que bajo un estrés extremo,
Con fatiga, falta de oxígeno y aislamiento, el cerebro puede, por así decirlo, romperse. Una parte de nuestra conciencia se proyecta como si fuera otra persona, un mecanismo de supervivencia para lidiar con un trauma que no podemos soportar. Podría ser un fallo en una zona del cerebro que nos ayuda a saber quiénes somos y dónde estamos, pero para quienes lo han vivido, la sensación es totalmente real, casi espiritual. Lo describen como una presencia clara y útil, un ángel de la guarda que aparece cuando toda esperanza parece perdida. Sea un truco de un cerebro al límite o algo más. El síndrome del tercer hombre sigue siendo uno de los misterios psicológicos más fascinantes del Everest. Por encima de los 8.000 metros, el Everest se convierte en otro mundo. Es la zona de la muerte, un lugar donde la presión es tan baja que el cuerpo humano literalmente empieza a morir. El oxígeno es tan escaso que cada paso es una odisea y pensar con claridad se vuelve casi imposible. En este paisaje infernal encontramos uno de los temas más oscuros y complicados de la montaña, la presencia de los que nunca volvieron. Se calcula que unos 200 cuerpos permanecen en la montaña, muchos de ellos en la zona de la muerte, congelados en el tiempo. El más famoso de estos guardianes silenciosos era conocido como Botas Verdes. Durante casi 20 años, el cuerpo de un alpinista, acurrucado en una cueva en la ruta noreste, sirvió como un macabro punto de referencia. Se cree que era Tsewang Palhor, un escalador indio que murió en la famosa tormenta de 1996. Para muchos escaladores, pasar al lado de Botas Verdes era un recordatorio brutal de los peligros que les esperaban. En 2014, el cuerpo desapareció misteriosamente, y se cree que otros escaladores lo movieron para darle un entierro más digno. Esa misma cueva fue el escenario de una de las tragedias más polémicas del Everest, la muerte de David Sharp en 2006. Sharp, un alpinista británico que intentaba hacer cumbre en solitario, se refugió en la cueva, agonizando por la hipotermia y la falta de oxígeno. Se estima que unos 40 escaladores pasaron a su lado mientras moría. Algunos no se dieron cuenta de que estaba vivo, confundiéndolo con Botas Verdes. Otros tomaron la terrible decisión de seguir hacia la cima. Su muerte provocó un debate ético que sacudió al mundo del alpinismo. ¿Dónde queda la regla no escrita de ayudar a un compañero en apuros? ¿Es posible un rescate a esa altitud donde salvar a otro puede significar tu propia sentencia de muerte? El mismísimo Sir Edmund Hillary lo condenó diciendo que la obsesión por llegar a la cima había eclipsado la decencia humana. A este panorama se suma un fenómeno aterrador conocido como desnudez paradójica. En las etapas finales de la hipotermia severa, cuando el cerebro empieza a fallar, el control de la temperatura se vuelve loco. De repente, una oleada de sangre caliente recorre la piel helada, creando una falsa y abrasadora sensación de calor. Esto lleva a la víctima en un estado de confusión total a quitarse la ropa, lo que acelera su muerte. Es un final cruel y desconcertante que añade otra capa de horror a las tragedias de la zona de la muerte. Un recordatorio de que en el Everest, el enemigo no es solo la montaña, sino la traición de tu propio cuerpo. Si estos misterios te han atrapado tanto como a nosotros, y si crees que hay más secretos esperando en los rincones más remotos del planeta, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana exploramos lo desconocido, desde las cimas más altas hasta los abismos más profundos. Únete a nuestra comunidad de exploradores. Cuando cae la noche en el Himalaya, la temperatura en los glaciares del Everest se desploma de forma brutal, pudiendo caer hasta 35 grados bajo cero. En ese silencio casi absoluto, los alpinistas llevan décadas escuchando ruidos inquietantes, crujidos profundos, golpes secos y estruendos que parecen salir de las entrañas de la Tierra. Durante mucho tiempo estos ruidos fueron un misterio. Se atribuían a pequeños terremotos o incluso a presencias sobrenaturales. Los Sherpas, que conocen la montaña como nadie, a menudo los veían como presagios, susurros del Chomolungma. Pero hace poco, la ciencia empezó a resolver este enigma. Un equipo de investigadores instaló sensores sísmicos en el glaciar Khumbu para escuchar lo que la montaña tenía que decir, y descubrieron que los ruidos no venían de las placas tectónicas, sino del propio hielo. La caída tan drástica de la temperatura por la noche provoca una tensión brutal en el glaciar. El hielo se contrae y se rompe de golpe, liberando energía en forma de ondas sísmicas, que son los sonidos que escuchamos. Básicamente el glaciar se pasa la noche rompiéndose por dentro. Lo que antes era un misterio aterrador, ahora lo entendemos como el lenguaje de un glaciar bajo un estrés extremo. Pero no todo en el Everest se puede explicar tan fácilmente. Además de los sonidos, hay muchísimos relatos de luces extrañas e inexplicables. Alpinistas y gente en los valles cercanos han dicho ver luces parpadeantes o esferas luminosas moviéndose en las laderas de la montaña, en sitios donde es imposible que haya nadie. Estos avistamientos son mucho más difíciles de documentar que los ruidos y no tienen una explicación científica clara. Algunos dicen que podrían ser fenómenos eléctricos, como los fuegos de San Telmo, otros que son cristales de hielo en la atmósfera reflejando la luz de una forma extraña, y por supuesto, están las teorías más paranormales que las conectan con las leyendas del Yeti
o con las energías espirituales de la montaña sagrada. A diferencia de los crujidos del hielo, las luces fantasma del Everest siguen siendo un misterio, un recordatorio de que, aunque la ciencia pueda explicarnos algunos de sus secretos, la montaña siempre se guarda a otros en la sombra. Todos sabemos que el Everest es la montaña más alta del mundo, su altura oficial es de 8.848.86 metros, y sabemos que sigue creciendo milímetros cada año por el choque de la placa india contra la placa euroasiática. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la historia? Hay un misterio geológico menos conocido. El Everest está creciendo más rápido de lo que la tectónica por sí sola puede explicar, y la razón es una fuerza invisible y sorprendente. Investigaciones recientes han descubierto que hay un segundo mecanismo que le está dando al Everest un empujón extra. A unos 75 kilómetros de distancia, el río Arun se abre paso excavando uno de los cañones más profundos del mundo. Durante miles de años, este río ha estado erosionando y llevándose cantidades gigantescas de roca, y al hacerlo le ha quitado un peso enorme a la corteza terrestre de esa zona. Este proceso ha provocado un fenómeno llamado rebote isostático. Imagínate que pones algo pesado sobre un colchón, se hunde. Si quitas el peso, el colchón vuelve a subir, pues algo parecido pasa aquí. Al quitar millones de toneladas de roca, la corteza terrestre que flota sobre el manto semilíquido de la Tierra ha empezado a rebotar hacia arriba. Este levantamiento no solo afecta al cañón del río, sino a toda la región, empujando los picos cercanos, incluido el Everest, hacia el cielo. Algunos estudios estiman que este rebote ha contribuido de forma significativa a la altura actual del Everest. Este descubrimiento nos enseña que la altura del Everest no es solo el resultado de un choque de continentes, sino de un baile delicado entre la erosión y el rebote. Es un sistema vivo, donde un río a kilómetros de distancia influye directamente en el pico más alto del mundo. El Everest no es una roca estática, sino una montaña en constante evolución que sigue creciendo impulsada por secretos geológicos que apenas empezamos a comprender. Así que, como ves, el Everest es mucho más que una montaña. Es un libro de historias sin terminar, un laboratorio psicológico al límite, un escenario de dilemas morales y un gigante que literalmente sigue creciendo. Cada misterio nos muestra una cara distinta del Everest, nos enseña que no es solo un reto físico, sino también un enigma histórico y una maravilla geológica. Y a pesar de nuestros satélites, de toda nuestra ciencia y de los cientos de expediciones que recorren sus rutas, el Chomolungma sigue guardando sus secretos. La cámara de Irvine sigue perdida, la naturaleza de las presencias fantasmales sigue siendo un debate y las consecuencias de su conquista comercial siguen sin resolverse. Al final, el monte Everest nos da una lección de humildad, nos recuerda que por mucho que creamos saber, siempre habrá misterios congelados en sus laderas esperando, y mientras existan nos seguirán llamando, no solo para conquistarlos, ¿no?, sino para intentar comprenderlos. Gracias por acompañarnos en este viaje a los enigmas del techo del mundo. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estos misterios te ha parecido más fascinante. Nos vemos en la próxima exploración de lo desconocido.